Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Al comenzar un nuevo año, nosotros nos sentimos como el pueblo de Israel, cuando aquel enorme gigante Goliat los desafiaba y nadie se atrevía a enfrentarse a él, y estaban temblando, y los llamaba cobardes, y nadie salía al paso, hasta que un jovencito llamado David se presenta. Le quieren poner toda la armadura de él. No, me quedo con esto. Tomó 5 piedras, su honda, y se dirigió allá. Y cuando vio al enorme gigante le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo voy contra ti en nombre del Señor. Le bastó una piedrecita y se vino abajo el gigante. ¿Por qué les digo esto? Siempre un año que comienza da miedo. Voy a tener lo necesario para los hijos, para la familia, enfermedades, luto. ¿Qué podrá pasar? Van a pasar un montón de cosas, como pasan todos los años. No porque este año lo llamamos nuevo, va a ser nuevo, es como todos los años. Las mismas cosas, buenas y malas, van a pasar, pero no nos dejemos amedrentar. Lo que salvó al muchacho David fue el nombre del Señor, no en mi nombre, en nombre del Señor. Nos agarramos de la mano de Dios y agarrados de esa mano poderosa, comencemos el nuevo año. Yo voy en nombre del Señor, no nos dejemos asustar, porque asustarse es como desconfianza en el Señor. Como que fuéramos con nuestra propia fuerza nada más. No, vamos en nombre del Señor. Viene muy al caso también lo que sucedió cuando el pueblo de Israel, después de haber pasado unos meses por el desierto, cuando habían sido liberados, el Señor les dijo: adelante, ahí está la tierra prometida para ustedes. Y entonces dijeron ellos: mandemos unos exploradores. Como eran 12 tribus, enviaron uno de cada tribu, 2 exploradores, y vieron y regresaron. ¿Qué vieron ustedes? Mire, esa tierra es muy fecunda, pero ni se les ocurre entrar. Son gigantes los que hay ahí. A la par de ellos parecíamos saltamontes, ni se les ocurra. Y todos comenzaron a llorar. Como que los hubiera engañado el Señor. Ahí está la tierra, se las entrego. Pero Caleb y Josué tenían fe y dijeron: no, señores, el Señor nos dijo adelante, ese es pan comido para nosotros. Esta expresión de la Biblia es muy interesante. Es pan comido para nosotros, vamos. Ganó la mayoría. La mayoría nunca tiene fe. Y no pudieron entrar. Y debido a eso, no entraron en ese momento y tuvieron que peregrinar tantos años por el desierto. El Señor ya les había servido en bandeja de plata la tierra prometida. Hermanos, el espíritu del mal nos quiere asustar a nosotros. Nos quiere hacer sentir como cucarachas ante el gigante que nos amenaza. Pues nosotros vamos en nombre del Señor. David era un jovencito. Ni lo querían dejar ir siquiera. Le querían poner las principales armas. No, dijo, con esto. Él confió en el Señor, y eso es lo que a nosotros el Señor nos pide el día de hoy, que confiemos. Ese es pan comido para mí, como todos los años, si voy agarrado de la mano del Señor. El Señor además sabe cuál es nuestra debilidad, que nos dejamos asustar fácilmente. Por eso Jesús se adelantó para decirnos: no se afanen. Afanarse quiere decir preocuparse más de la cuenta, hasta enfermarse. No se afane. Eso está bien, dice Jesús, para los paganos, porque ellos no creen en un Dios Padre. Ustedes sí, ustedes tienen un Padre en el cielo.
Eso está bien para los paganos, no para ustedes. Y resumió todo Jesús diciendo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les va a dar por añadidura. Es decir, no es así nomás. Busquen el reino de Dios y su justicia, que Dios reine en nosotros, que hagamos su voluntad, que vayamos por el camino del Señor, su justicia, lo recto, lo limpio, lo que Dios manda. Hijos, esta promesa es para todos. Si ustedes la cumplen, todo lo demás se les va a dar por añadidura. Dejen de estar temiendo, está bien para los paganos. Ustedes creen en Dios Padre. Y eso es para nosotros. La gran tentación es el miedo ahora. Me va a derrotar ese gigante. Qué tremendo el nuevo año. Y si uno lee periódico, lo asustan más todavía. Pero, estimados hermanos, David dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, yo voy contra ti en nombre del Señor. No te tengo miedo, parecía chiste. Y así lo tomó el gigante, creyó que era un chiste. Pero cuando le dio en la frente, aquel cayó y le cortó la cabeza con su misma espada al gigante. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No se afanen, no se afanen. No estén temblando, ustedes van conmigo. Por eso en este momento creo muy oportuno recordar uno de los salmos más consoladores, el Salmo 27. En este momento nos viene muy bien a todos nosotros. Dice el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Eso es lo que el Señor quiere, pero tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y poder decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Los de Babel llegaron a tener mucho dinero y tenían mucha inteligencia. Y se les ocurrió algo: vamos a levantar una torre altísima que todos se den cuenta de quiénes somos nosotros. Tenían derecho de levantar su torre y comenzaron a trabajar, ilusionados, hasta que hubo un momento en que comenzaron a pelearse entre ellos. No sabían ni por qué, hasta que tuvieron que separarse. La torre quedó inconclusa. Soñaron en algo muy alto, pero no lo pudieron concluir. La Biblia da a entender que se les olvidó mencionar a Dios, tomarlo en cuenta. Como se encontraron muy poderosos económicamente e intelectualmente, dijeron: podemos, pero se les olvidó. Y el Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y aquí se ve, Babel quiere decir confusión. Confusión es la que hay en tantos hogares. Tienen un montón de cosas que han logrado conseguir con esfuerzo, pero no tienen al Señor. No pueden decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Porque no lo tienen. Tal vez tienen cuadritos, imágenes, pero son símbolos, no los tienen en el corazón. Entonces no hay oración, no hay fe, no hay confianza. Sobre todo hay que tener muy presente algo que el Señor dijo. El día que el Señor entregó la ley a su pueblo, le dijo algo que no ha pasado de moda. El Señor le dijo en el libro del Deuteronomio 11:18: en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandatos del Señor su Dios, que hoy les ha ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Hermanos, no sé si ustedes han pensado que somos nosotros los que escogemos la bendición o la maldición. Dios no maldice a ninguno, solo a la serpiente maldijo Dios. La serpiente es el diablo, pero lo demás somos nosotros.
hijos, aquí está el camino de la bendición, aquí estoy yo, aquí los bendigo, aquí hay vida. Hijos, no vayan por allá, ahí está la maldición, ahí hay desgracia, ahí hay muerte. Y es lo que nos dice el Señor. Y al comenzar un nuevo año, eso es lo que nos dice: hijos, ¿quieres ser feliz? Aquí está el camino. El Señor no nos dice: no vas a tener problemas. A nadie se lo dijo nunca el Señor, ni a su Madre Santísima. La Virgen María fue eximida de todo pecado, pero no de los problemas. Y tuvo más problemas que nosotros. Jesús no había nacido y ya les estaba acarreando problemas a sus papás. Es que era un hijo muy especial, el hijo más difícil que ustedes se puedan imaginar. Dios y hombre a la vez, qué problemas tan grandes. Pero ellos confiaban en el Señor y tenían la bendición, y eso es lo principal. Lo que siempre nos debemos preguntar: ¿tengo la bendición? ¿Tengo la bendición? Había un hombre muy santo llamado José Cotolengo en tiempos de San Juan Bosco. Y él se había dedicado a esto. A los más necesitados había puesto un hospital para los que no aceptaban en otros lugares porque eran deformes, porque era algo horrible lo que tenían. Él los aceptaba. Y él nunca pedía ayuda, a los demás solo rezaba. Y confiaba en la divina providencia. Y le llegaba siempre, y le llegaba siempre. Un día no le llegaron los alimentos. Y aquel santo, con su espiritualidad sublime, reunió a todo el personal y les dijo: señores, hoy no tenemos alimento. Aquí debe haber alguno que esté en pecado, que esté impidiendo la bendición. Y ese fue el tema. Y después los despidió. Se fue cada uno a su lugar. Se quedó uno y le dijo: Padre, soy yo, estoy en pecado. Confiéseme, por favor. Lo confesó y al momentito estaban tocando al portón. Una fábrica había producido más de la cuenta y mandaban camiones de comida para ellos. Esto es muy importante. Deuteronomio 11:28, el día de hoy les doy bendición o maldición, aquí les entrego. Bendición si van por mi camino, maldición si ustedes escogen ir por el camino de la maldición. Yo quiero que vayan por mi camino, el de la bendición. Y eso es muy importante, estimados hermanos. Uno no puede ser feliz si no tiene la bendición de Dios. Puede tener un carro último modelo, una gran casa, puede tener un buen trabajo, una chequera muy gruesa, pero si le falta la bendición de Dios, le falta todo. Las clínicas de los psicólogos y psiquiatras están llenas de millonarios. Tienen de todo, pero les falta muchas veces la bendición de Dios. Y eso es lo que debemos revisar. ¿Tengo yo la bendición de Dios? En el Salmo 128, que es propio para la familia, dice el Señor: feliz tú si temes al Señor y sigues sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Pero no es así nomás, vas a ser dichoso, pero si temes al Señor y sigues sus caminos. El Señor nunca entrega un evangelio fácil. Si temes al Señor y sigues sus caminos, nunca la Biblia enseña a tenerle miedo a Dios. Temer a Dios en la Biblia quiere decir: tengo miedo de ofender a ese Padre tan bueno. Si temes al Señor, es decir, si crees de corazón en ese Dios y vas por el camino que Él indica. Jesús nunca habló de caminos en plural. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, yo soy el camino. Si vas por ese camino y crees con fe en ese Padre, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. Y es lo que nosotros queremos y es lo que debemos revisar, si de veras vamos por ese camino recto. Si no, no esperemos. Yo atiendo a muchas personas que vienen, que les pasan en sus casas cosas, que les mueven la puerta, la ventana. Señora, señor, ¿va usted a misa los domingos? No. ¿Comulga? No. ¿Está casado por la iglesia? No. ¿Y de qué se extraña que se mueva todo eso? Dele gracias a Dios que no se le ha caído la casa todavía. Si usted no tiene bendición, si usted no tiene bendición, usted está viviendo en maldición. A la gente no le gusta eso.
Ellos quieren, Padre, venga a echar un poco de agua bendita. Si las paredes de su casa no necesitan el agua bendita, ustedes necesitan confesarse, comulgar, purificarse, que entre la bendición. Hermanos, al comenzar un año nuevo, el examen de conciencia, tenemos la bendición en casa y muchas veces no está. Y muchas veces hay alguno que está llevando maldición. Y entonces los demás tienen que hacer contrapeso con mucha oración, mucha intercesión, mucha súplica. No desanimarse, pero sí mucho contrapeso porque tienen algo contrario. Hay alguien que no está llevando bendición, sino maldición. Los del pueblo judío, cuando se vieron con el Mar Rojo adelante, y atrás venían los enemigos, comenzaron a dudar: ¿para qué nos trajo el Señor aquí? Retaron a Moisés: no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí. Y Moisés, que estaba nervioso, porque de veras el caso, y el Señor le dice: deja de estar nervioso, extiende ya tu bastón. Y aquel, nunca había habido un prodigio como este, extendió su bastón y pudieron pasar el mar. Moisés mismo estaba temblando: ¿qué va a pasar? Extiende tu bastón, como te dije. Y aquellos pudieron pasar el Mar Rojo, un milagro muy grande. Y todos alabaron al Señor y lo bendijeron. Pasaron los años. Y que ya no nos gusta el maná, que eso es muy feo. Cuando lo tuvieron la primera vez, que maravilloso Dios, el maná. Ahora ya estamos aburridos, queremos carne. En Egipto teníamos sabrosa carne, cebolla, aquí no. Protestando contra Dios. Y en ese momento salieron serpientes venenosas, causaron mortandad. Y dice San Pablo, eso lo permitió el Señor para enseñarnos a nosotros. Fue una figura para nosotros. Y de veras, estimados hermanos, con qué facilidad, en lugar de alabar y bendecir a Dios, protestamos. Nos olvidamos que hemos pasado ya el Mar Rojo, nos olvidamos que el Señor hizo llover el maná, hizo brotar el agua de la roca, nos olvidamos de eso y nos quedamos en cosas poquitas. Y protestar contra Dios es un pecado muy grande, tan grande que muchos de cuenta se dan de eso. Pero piensen ustedes, protestar contra Dios, ¿quiénes somos nosotros para alegarle a Dios, para pedirle cuenta? ¿Por qué no se cura mi enfermo? Yo te lo pedí. ¿Qué mérito tenemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Esas son las serpientes venenosas. ¿Cuándo salieron las serpientes venenosas? Cuando ante las dificultades comenzaron a protestar contra Dios. Antes lo habían alabado. Después que a uno le pasa el susto es peligroso, porque en el susto uno alaba a Dios y se cree muy santo, es de puro miedo, uno a veces está diciendo palabras, pero no salen del corazón, no es de fe. Aquellos así les ha de haber pasado, se les pasó el susto y resulta que cuando vinieron las dificultades no tenían la fe suficiente, desconfiaron de Dios. Hermanos, esas serpientes que no nos salgan, son muy comunes. Son muy venenosas, causan muerte espiritual, causan ansiedad, causan miedo. Y el Señor nos dice, no, no se aflijan ustedes, eso está bien para los paganos que no creen que en el cielo hay un Padre, ustedes sí lo creen, eso no es para ustedes. Así es que el día de hoy cuidemos que no nos vayan a salir esas serpientes venenosas de protestar contra Dios, de reclamarle, de pedirle cuenta, de ninguna manera. Después de varios años de haber fallado la primera vez que el Señor les dijo, entren en la tierra prometida, ahora ya estaban para llegar a la tierra prometida, después de tantos años de vagar por el desierto. Ahora ahí la tenían. Y todavía ellos estaban dudando, pero ahí entraron los optimistas, animarlos.
El Señor lo ha dicho, vamos adelante. Y eso es lo que se necesita en este tiempo, se necesitan los optimistas. En este tiempo hay muchos pesimistas y el ambiente, los que escriben muchas veces en los periódicos, los programas de radio, televisión, nos llevan como a tener miedo en lugar de levantarnos el espíritu y ayudarnos. Nosotros creemos en el Señor. Los del ejército de Israel estaban atemorizados ante el fantasma, todos con miedo. Aquel muchachito dijo, yo voy. Y todos lo tomaron como un chiste, como este muchachito se va a enfrentar a ese gigantón. Pero él sabía que iba en nombre del Señor. Cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a una ciudad muy amurallada, Jericó, el Señor les dio una táctica muy rara. Les dijo, miren, hagan una procesión. Las procesiones no las inventaron los guatemaltecos, estimados hermanos. En el Antiguo Testamento tenían sus buenas procesiones. Llevaban el Arca de la Alianza, un cofre revestido de oro por dentro y por fuera porque era de madera de acacia. Y ahí iban los símbolos religiosos más grandes, las tablas de la ley, que significaban un Dios que les había hablado, un poco de maná, un Dios que los había alimentado, y la vara de Aarón, un Dios que hacía milagros. Iban ahí, y adelante los sacerdotes con trompetas de clamoreo y tambores, y el Señor les dio una táctica muy rara. Durante 6 días den una vuelta en procesión, cantando, tocando la trompeta. 6 días dándole la vuelta. Y ahí arriba estarían los enemigos, cobardes, con procesioncitas, creen que nos van a ganar, y aquellos seguían obedeciendo. Era una procesión de una intensa oración. Y quiera que no, estaban por atacar esa ciudad también amurallada. Y el 7º día les dijo, van a dar 7 vueltas. Y todos van a gritar al mismo tiempo. Y dice la Biblia, cayeron los muros de Jericó. No sabemos cómo ni qué. Lo único que sabemos es que ganaron, que pudieron tomar esa ciudad. Hermanos, el nuevo año es un Jericó que debemos tomar. Y el Señor ya nos dijo, pongan adelante el arca, pónganme a mí y vayan cantando. No con miedo, sino con alabanzas. La oración de alabanza no es muy común en la iglesia. Por lo general somos muy interesados y por eso te pido y te pido y te pido, y casi muy pocos alaban al Señor. El día de hoy quiere alabanza al Señor por lo que ya hizo, no por lo que va a hacer, y lo que ya hizo, todo eso se va a repetir y el Señor quiere que vayamos con confianza. Y hay un dato muy interesante en la liturgia, que el primer día del año la liturgia nos pone la celebración de María, la Madre de Dios. ¿Y por qué? Porque ella tiene un encargo muy grande. Cuando Jesús estaba por morir, la llamó, mujer, ella y a tu hijo, y le señaló al joven Juan. Juan nos estaba representando a todos. Juan era el único apóstol que se había atrevido a estar junto a la cruz. Los demás estaban escondidos y él estaba junto a la Virgen María. Mujer, ella y a tu hijo. Hijo, Juan, ella y a tu madre. Y Juan se la llevó a su casa. Comenzó a ser la madre espiritual de Juan y de toda la iglesia, porque Juan nos estaba representando. Y por eso, cuando la iglesia que Jesús fundó se estaba preparando para recibir la nueva efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí estaba la Virgen María. Dice, perseveraban unánimes con María, la Madre de Jesús, ahí estaba. Y la Virgen María en la iglesia que dejó siempre está como la madre que Jesús dejó. No es algo que nos hayamos inventado. Y por eso debe suceder en nuestra vida lo que sucedió en la casa de Santa Isabel. María, embarazada, la fue a visitar para ayudarle, porque era una viejita que ya tenía 6 años de embarazo y ya iba a dar a luz dentro de 3 meses. Para ayudarla, ella jovencita fue, pero la Virgen María acababa de comenzar a estar embarazada. Y con solo entrar la Virgen María en aquella casa, todo cambió. Isabel comenzó a gritar, no sé qué me está pasando.
quedó llena del Espíritu Santo. Y el niño que tenía en su seno comenzó a dar saltos. Se cumplía la promesa que el Señor le había hecho al papá de Juan Bautista, Zacarías, que su hijo iba a ser llenado del Espíritu Santo desde el seno materno, porque era el encargado de prepararle el camino al Señor. Así es que Juan Bautista quedó lleno del Espíritu Santo con solo entrar la Virgen María. Ni siquiera había nacido Jesús todavía, sino estaba en el seno materno. Esa es la Virgen María que nos dejó Jesús. Y por eso, al comenzar el nuevo año, la iglesia nos dice, ahí está, la van a necesitar. Acuérdense de lo que les pasó a los de Caná de Galilea. Una fiesta de casamiento, todos muy alegres, que sean felices, y de pronto ya no tenemos vino. ¿Y qué hacemos? La Virgen María no hizo escándalo. No fue a comentar el chisme con otros, se fue directo donde estaba Jesús, hijo. No tienen vino. Jesús no había hecho ningún milagro, tenía 30 años. No pudo resistir la súplica de su mamá en favor de una familia en problemas. Este año muchas familias van a tener problemas, como todos los años, que no nos falte la Virgen María. Solo le dijo la Virgen María, hijo, no tienen vino. Y Jesús cambió el agua en vino, el primer milagro de Jesús. Por eso, muy sabiamente la iglesia nos dice, aquí les dejamos a la Virgen María. Los del pueblo de Israel, antes de salir de la esclavitud de Egipto, recibieron una orden. Van a celebrar una cena. Pónganse su túnica, cíñansela de una vez, pónganse de una vez las sandalias, tomen el bastón y van a tener la cena, van a matar un corderito y con la sangre de ese cordero pongan una señal en sus puertas. Ahí no va a entrar la muerte de los primogénitos. Y aquellos que obedecieron en esa cena pascual, Pascua en hebreo quiere decir paso, ellos iban a pasar de la esclavitud a la libertad. Y ellos obedecieron y salieron después de haber comido pan sin levadura y haber bebido copas de vino. Nosotros ahora lo entendemos, más tarde lo íbamos a captar mejor en la última cena. Y en sus puertas la señal de sangre del cordero impidió que ahí entrara la muerte de los primogénitos. Hermanos, nosotros al comenzar un nuevo año hacemos lo mismo. Ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado. Estamos en gracia de Dios. Nos hemos confesado en todo este tiempo que preparaba para la Navidad. Vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no un cordero, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ese es nuestro alimento principal para ir adelante. Por eso, el día de hoy, nosotros sintámonos marcados por la sangre de Cristo, estamos salvados, perdonados. Y sintámonos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando ellos iban a salir de la esclavitud de Egipto a la libertad, el Señor les pidió una cena pascual. Cuando los apóstoles se preparaban para el misterio de la muerte y resurrección del Señor, Él les dio una cena, pero ahora les dijo, este es mi cuerpo, que va a ser entregado a muerte por ustedes, coman. Esta es mi sangre que va a ser derramada de la nueva alianza, que va a ser derramada por el perdón de ustedes. Coman, beban. Y una orden, hagan esto en memoria mía. Les dio una orden, los ordenó sacerdotes. Hermanos, nosotros ahora que nos disponemos a salir hacia el año nuevo, el Señor nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman y beban. Por eso, estimados hermanos, agarrados de la mano de la Virgen María y con la orden de Jesús de comer su cuerpo y su sangre, no tengamos miedo. El año nuevo se nos presenta como un gigante amenazador con espada, lanza y jabalina, pero nosotros vamos en el nombre del Señor, la victoria es nuestra. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.